Bienvenido de nuevo. Hoy es 14 de abril y tenemos el gran placer de contar con la presencia del profesor Jeffrey Sachs. Gracias, como siempre, por volver al programa. Encantado de estar contigo, Glenn. Muchas gracias. Así que vemos que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen haber fracasado, en gran parte porque Estados Unidos impuso condiciones que equivalían más o menos a una rendición. Como resultado, Estados Unidos está iniciando ahora un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, incluso antes de que expire el alto el fuego. Así que me preguntaba, ¿cómo interpretas esto? Sí. Los acontecimientos del día a día, por supuesto, no tienen sentido, o es muy difícil discernirlos. Hace unos días, Trump iba a destruir una civilización por la tarde. De repente se anuncia un alto el fuego. Al momento siguiente, Israel está prácticamente bombardeando Beirut de forma masiva. Los estrechos no se abren. Luego, el vicepresidente de Estados Unidos emprende una sesión maratoniana de negociaciones. Negociaciones completamente confusas sobre el formato y la organización, y a mi parecer, totalmente incoherentes con la declaración hecha 2 días antes de que la base de las negociaciones sería el plan de 10 puntos de Irán, del cual nunca oímos hablar durante la visita de Vance ni después. Luego las negociaciones fracasan. Entonces, Estados Unidos bloquea un bloqueo. Esto debe de ser la primera vez. Nos oponemos al bloqueo, así que te bloqueamos a ti. Luego escuchamos declaraciones de Trump diciendo que Irán está suplicando por más negociaciones. Sinceramente, esto no es lineal, transparente ni claro. No creo que haya una gran inteligencia profunda detrás de todo esto. Creo que hay un caos que forma parte de la historia. Parte de ese caos es que hay 2 socios en un mismo bando de la guerra, Israel y Estados Unidos. Israel no quiere un alto el fuego. Israel quiere la destrucción total de Irán. Ese hecho no se oculta. Así que en el momento en que se anuncia un supuesto alto el fuego, Israel entra en modo de escalada en el Líbano. Y luego tenemos este extraño día de debate sobre si Líbano formaba parte del alto el fuego. El intermediario Pakistán dice que definitivamente sí. Irán dice por supuesto. Israel dice por supuesto que no. Estados Unidos duda y titubea. Así que, sencillamente, uno de los socios en esta guerra, Israel, no quiere un alto el fuego ni quiere una negociación. Luego está la cuestión de sobre qué tratan las negociaciones. Estados Unidos había presentado antes sus exigencias máximas, Irán las había rechazado. Irán había enviado una lista alternativa de objetivos. Donald Trump había publicado que esos eran aceptables como base para la negociación. Luego no volvimos a oír hablar de ellos. Bien, ¿qué está pasando ahí? Bueno, en cierto sentido, obviamente, Estados Unidos, y es un término extraño de usar, Donald Trump, porque no se trata de Estados Unidos, sino de una persona, cree que puede intimidar y fanfarronear hasta conseguir algún tipo de resultado. Y esta ha sido la idea dominante que ha tenido desde el principio, que puede exigir, resoplar, fanfarronear, publicar, bombardear, lo que sea, y que eso producirá un resultado. En parte esto es una ilusión. En parte, puede que, por extraño que parezca, los iraníes sean muy educados en su comportamiento público durante las negociaciones. Esto puede interpretarse como una señal de debilidad, personalmente, de Estados Unidos, que no cree en la cortesía ni en las expresiones de esperanza en la confianza y otras cosas. Si los negociadores iraníes dicen, nos gustaría tener confianza con Estados Unidos, Trump piensa, esta gente debe de ser idiota. Estoy intentando destruirlos. ¿De qué están hablando? Y así, puede que se trate de este tipo de desconexión, tan extraña, incluso cultural, de absoluta falta de contacto que está ocurriendo. Trump, ya sea por delirios o por cualquier otra razón, cree que puede imponerse en esta situación, que él, en su propio lenguaje, tiene todas las cartas. Y los iraníes,
Creo yo, en el fondo, creen que ellos también tienen muchas cartas, por usar esa extraña expresión en este contexto. Pero no creo que simplemente estén cediendo a las exigencias de Estados Unidos. Si ese fuera el caso, habrían cedido a las exigencias estadounidenses hace mucho tiempo. Si algo ha quedado claro en las últimas semanas, es que Estados Unidos no puede realmente derrotar militarmente a Irán. Esa es la lección principal. Entonces, ¿por qué tanto alarde, tantas exigencias, bombardeos, amenazas y asesinatos por parte de Trump, que no funcionaron antes? ¿Por qué habrían de funcionar ahora? Pero evidentemente, Trump cree que sí lo harán. Y no creo que esté fanfarroneando al respecto. Creo que él piensa que puede abrirse camino hacia el éxito a base de faroles o de bombas. Parece ser el caso. Yo no estuve allí, y por supuesto solo lo oí de segunda mano. Pero que Trump llamaba constantemente a Vance durante esas negociaciones. Si eso es cierto, también resulta un poco patético y muy extraño, pero podría ser realmente así. Sin duda respaldaría lo que creo que es un hecho. Puede que me equivoque, pero creo que esto es realmente un comportamiento individualizado. No se trata del gobierno de Estados Unidos, de alguna manera institucional, actuando para lograr algo. Esto es un espectáculo de una sola persona, un espectáculo incompetente y delirante. Pero mi interpretación, Glenn, es que se trata de una sola persona, Donald Trump. Quizá eso sea incorrecto, quizá sea ingenuo, quizá solo esté leyendo la superficie de la realidad, pero no veo nada más profundo aquí que un anciano incompetente y delirante fanfarroneando, gritando, bombardeando y matando, intentando salirse con la suya, con un socio que no quiere ningún resultado que no sea la destrucción total. Por eso parece tan extraño. Es extraño. Esa es mi interpretación. Bueno, ciertamente es una diplomacia muy confusa, por usar la palabra delirio. A menudo me pregunto si hay alguna falta de racionalidad detrás de todo esto, porque cuando escuchamos las razones para ir a la guerra, ya fueran las armas nucleares, o que Irán estaba gobernado por esos mulás irracionales a los que no se podía disuadir, o ese intento de asesinato contra Trump, que de algún modo también se atribuyó a los iraníes, simplemente no cuadraba. Ese razonamiento no resultaba muy convincente. Y luego, por supuesto, la reacción fue esta guerra de cambio de régimen, y parece que sobreestimaron gravemente lo frágil que es en realidad el gobierno de Irán. Y también la suposición de que un cambio de régimen podría lograrse con una campaña aérea. Y la reacción iraní. Trump señaló que no podían haber previsto que empezarían a atacar todas las bases, cerrarían el estrecho de Hormuz y, en esencia, emprenderían una guerra prolongada. Pero antes de la guerra, esto era lo que estábamos comentando en mi podcast. Era lo más probable que hicieran, porque lo ven como una amenaza existencial y necesitan disuadir. Pero eso plantea la cuestión de la racionalidad detrás de todo esto. ¿Cómo lo estás evaluando? Porque ninguno de los razonamientos, reacciones o suposiciones parece basarse en algo que tenga mucho sentido. Por lo que puedo juzgar, de nuevo, estamos fuera de la sala, por así decirlo, pero según todos los informes parece ser un proceso desinstitucionalizado e irracional. Es decir, tú y yo, que somos observadores cercanos de los gobiernos y de cómo actúan normalmente, cómo se comportan, cómo procesan la información, cómo se toman las decisiones, sabemos que suele hacerse con expedientes, burocracia, opciones, deliberación, memorandos y finalmente, decisiones que tienen el carácter de una decisión colectiva. Y en el sistema político estadounidense sobre el papel es más complicado porque tenemos al menos dos ramas del gobierno que normalmente estarían implicadas. El Poder Judicial no lo está, pero el Legislativo ciertamente sí. Habría deliberaciones. El presidente de los Estados Unidos se reuniría con senadores y congresistas.
Los altos funcionarios de la administración informarían regularmente a los miembros clave del Congreso y a los comités congresuales. Los equipos del Congreso participarían activamente. No sería exactamente un proceso de todo el gobierno, pero sí uno muy amplio. A veces disponemos de registros detallados de esos procesos, siendo el ejemplo más famoso la crisis de los misiles de Cuba. El comité ejecutivo del presidente Kennedy se reunió en repetidas ocasiones, y esas reuniones fueron grabadas y estudiadas por historiadores durante décadas. Ese comité ejecutivo incluía a los principales responsables de cada uno de los departamentos clave del gobierno: el Pentágono, la CIA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Así que los responsables volvían a sus propias sedes, a sus propios ministerios, y allí también se desarrollaba un proceso. Había documentación escrita, argumentos verbales, canales diplomáticos informales y demás. Cuando observamos el proceso actual, resulta muy difícil percibir algo de todo esto en este momento. Lo que se informa, y está bastante difundido, es que Trump y unas pocas personas a su alrededor, en su mayoría aduladores, escuchan a Trump y nada tomat en el meeting. No es impreso, nen. Remaunador por mechist. Y because me que suelo criticar. Especially, I want to commend a paper I often criticize, the New York Times, has had inside accounts. The New York Times publicó relatos internos que parecían muy creíbles, detallados, y que no fueron desmentidos de ninguna manera por ninguno de los implicados. Presentaban la situación como Netanyahu y el jefe del Mossad proponiendo una guerra a Donald Trump en un grupo reducido, donde el resto del grupo, Vance, el director de la CIA y el jefe del Estado Mayor Conjunto, se mostraban escépticos. Algunos pensaban que era algo absurdo, pero Trump dijo, sí, suena bien. Y el Mossad jugó la carta de que los líderes iraníes estaban todos reunidos, matémoslos a todos. Y así siguieron adelante, con Trump tomando la decisión, Vance supuestamente diciendo, no estoy de acuerdo con esto, pero le apoyaré, señor presidente, y los demás expresando distintos grados de duda y escepticismo sobre las probabilidades de éxito. Esto me parece el espectáculo de Trump. No es un proceso normal para decisiones tan graves como esta. A eso podemos añadir el comportamiento absolutamente extraño de Trump en las últimas semanas, aunque ha sido extraño toda su vida pública, especialmente en el segundo mandato, y diría que particularmente en los últimos 6 meses, cuando algo parece incluso más desquiciado en comparación con su anterior comportamiento extravagante. Trump parece fuera de sí. Está haciendo declaraciones y publicaciones que están, digamos, no solo 3 desviaciones estándar, sino 4, fuera del rango normal de declaraciones que hayamos visto jamás de un presidente estadounidense. Abrid el maldito estrecho, locos de remate, fue el intento de Trump hace unos días de hacer diplomacia pública, por así decirlo. Vuestra civilización acabará y no volverá jamás, parafraseando. Esta noche fue otro ejemplo. El ataque de Trump al Papa León ayer, su publicación presentándose como Cristo y luego diciendo que no era Cristo, que era la Cruz Roja. Por supuesto, eso fue solo Trump intentando salir de un desastre de relaciones públicas. Pero el resto es absolutamente extraño. Y tenemos que tener en cuenta la posibilidad real de que no solo no haya un proceso institucional, sino que este hombre haya perdido la cabeza. No es una afirmación partidista. El anterior presidente del otro partido, Joe Biden, también perdió la cabeza el año pasado, algo que fue negado por quienes le rodeaban. Una mala señal para Estados Unidos, pero deberíamos recordarlo. Fue hace solo 2 años. Muchos de nosotros oímos de personas que conocieron a Biden que no estaba del todo bien, pero su equipo lo negó rotundamente hasta que una noche, durante un debate, tuvo que quedarse allí solo. Entonces vimos que no estaba del todo bien, y algunas personas, de forma bastante vergonzosa, dijeron,
Oh, no, estaba medicado, tenía un resfriado ese día y cosas por el estilo. Ocultaron su demencia durante el último año o dos del gobierno. Pues bien, Trump muestra ahora profundos signos de inestabilidad mental. No pueden ocultar a Trump, porque en mitad de la noche empieza a publicar en su Truth Social. Estos parecen no estar filtrados, no los publica su equipo, los publica el propio Donald Trump, el único e inconfundible. Y son irracionales, una señal de algún tipo de problema mental grave. De esto se ha hablado mucho en los últimos días en Washington. Así que no soy yo quien está exagerando. Es algo que también se ha convertido en moneda común en Washington. Nada de esto parece un gobierno normal en este momento. La parte más triste para mí es que, incluso si todo lo que acabo de decir fuera cierto, y no estoy seguro, pero así es como parece, normalmente tendríamos a miembros del Congreso tomando alguna medida en este contexto. Es su obligación constitucional. Es su cometido según la Constitución, la guerra y la paz. Y no actúan porque es el partido en el poder, porque Trump es incluso más peligroso para los republicanos que para los demócratas. Con los republicanos, puede eliminar a sus propios partidarios con más facilidad que a sus oponentes. Y por eso están paralizados y aterrorizados, votando una y otra vez para no decir nada sobre nada. No queremos que nos molesten, déjenos en paz, solo queremos conservar nuestros puestos. Así que agachan la cabeza, no asumen ninguna responsabilidad, y allá vamos, por así decirlo. No, creo que con Trump vemos claramente que hay algunas deficiencias en su personalidad. Podría haber también algunos problemas mentales además de eso. Y el hecho de que se desvincule de las instituciones clave, por supuesto, socava la gestión racional del Estado. Pero como has dicho, vimos cosas similares con Biden. Eso no es solo un encubrimiento. También plantea la cuestión de quién dirigía realmente la Casa Blanca cuando él no estaba mentalmente presente. Así que, ya sabes, se puede señalar a una sociedad y un sistema político polarizados, donde no solo odias al bando contrario, sino que también buscas excusas para el tuyo, porque tienes que protegerlo, y porque la alternativa es alguien a quien consideras el enemigo. Sabía, por cierto, que durante el periodo de Biden, ya que en su mayoría eran antiguos colegas o amigos míos en la administración, incluso las personas más veteranas apenas veían al presidente de los Estados Unidos. Algunas de las figuras más importantes de los departamentos me decían, en realidad no sabemos qué está pasando, es la Casa Blanca. Hay un par de asistentes, su esposa, algunos asesores políticos, unos pocos allegados. Así es como se gestionaba la administración. Tuvimos el mismo fenómeno después de la Primera Guerra Mundial, cuando Woodrow Wilson sufrió un derrame cerebral, y se sabía dentro, pero su esposa lo mantuvo oculto al público. Y así, en realidad, esta es una tradición estadounidense, la de los presidentes incapacitados. No somos un sistema parlamentario, donde hay un primer ministro, que es el líder del partido principal, en una coalición dentro de un parlamento. Somos un sistema presidencial, en el que una sola persona está investida de poderes profundos, y cuando esa persona queda incapacitada, el primer instinto de quienes la rodean, ya sea la esposa u otra persona, es aferrarse al poder y ocultar el hecho de la incapacidad. Y creo que hay una posibilidad razonable de que eso sea lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero parece que el problema es más amplio, porque, muy brevemente, bajo las políticas hacia China, la suposición, según sugería la inteligencia, era que si simplemente los cortábamos del acceso a los semiconductores, su economía empezaría a tambalearse. Vimos a los europeos. Se sorprendieron de que China respondiera a las sanciones, porque asumían que China las consideraría legítimas. Vimos lo mismo con los rusos. Todos aceptaron la suposición de que fue algo no provocado,
aunque todas las pruebas indicaban lo contrario. Asumimos que serían derrotados en el campo de batalla, que tenían una economía sin esperanza que colapsaría en una semana, que quedarían aislados internacionalmente. Todas estas cosas era muy fácil ver que no eran ciertas, y aún así seguimos basando nuestras políticas en ellas. Y cuando llegan las reacciones, se ve que los políticos están realmente desconcertados. Es que ya no entiendo lo que está pasando. Vaya, esto es real. How this is real. The incompetence of the La incompetencia del sistema administrativo en Washington es extremadamente alta en este momento. Primero, hay que recordar que en el sistema político de Estados Unidos, cuando entra un nuevo gobierno, los 6 o 7 niveles superiores de la jerarquía son en realidad políticos. Se desocupan los puestos y quienes llegan, especialmente hoy en día, suelen ser incompetentes. Este es un sistema político corrupto en el que el dinero compra el cargo. Así que las personas que entran no son individuos con un profundo talento profesional. Son incompetentes, han sido colocados en el puesto por un poderoso interés que financió la campaña, o quizás son amigos de Trump o de Biden. Pero lo que tenemos es una desinstitucionalización. We have a deinstitutionalization. All of the issues you mentioned have been handled. Todos los asuntos que mencionaste han sido gestionados por aficionados del tipo más amateur. Toda la guerra comercial del año pasado fue una vez más, igual que esta guerra con Irán, manejada por unas pocas personas completamente carentes de conocimiento, experiencia profesional o formación en estos temas. Trump es, digan lo que digan de él, completamente analfabeto en materia económica. No tiene ningún concepto de lo que está diciendo, ninguna formación formal y ningún entendimiento de la política, ni siquiera de lo más básico, como los déficits comerciales. Luego eligió a Howard Lutnick, un amigo empresario incompetente de Nueva York. Peter Navarro, creo que el peor doctorado que mi departamento de economía haya otorgado jamás, un completo incompetente sin trayectoria profesional, reputación ni experiencia, pero un ferviente proteccionista. Y fue un puñado de estas personas quienes implementaron la política comercial ilegal, desestabilizadora, confusa y fallida del año pasado, incluida la represalia de China, que en 2 días le dijo a Estados Unidos, no podéis ganar, ya habéis perdido. Y así, sí, esto es exactamente lo que ha ocurrido con Biden. Vi lo mismo, el mismo problema que acabas de mencionar. Pensaban que Putin se rendiría o caería de inmediato. Nuestras sanciones, la amenaza nuclear de desconectar a Rusia del sistema SWIFT, eso derrumbaría la economía rusa, y así sucesivamente. Dios mío, ¿estás de broma? Así que esto ha sido simplemente un proceso desinstitucionalizado, dirigido por personas que no son competentes y con un objetivo imposible de alcanzar. Y ese objetivo es un hegemón, un aspirante a hegemón, que ha perdido una enorme cantidad relativa de poder e influencia, agitándose para proteger su dominio. Y esa es la historia de Ucrania, es la historia de China y es la historia de Irán. 3 casos diferentes, cada uno de los cuales representa la afirmación por parte de estos aficionados en un proceso fallido de que Estados Unidos puede abrirse paso a golpes ante cualquier cosa. Y ese sigue siendo el modo de actuar de Trump hasta hoy. Yo hago las exigencias y la otra parte cede. Nada de eso funciona. Iba a resolver la guerra de Ucrania con una llamada telefónica. Iba a mostrarle a China quién manda. Iba a elegir al próximo líder de Irán. Así que se trata de una ilusión a nivel personal. Es un fracaso institucional. Y el telón de fondo es un fracaso de política. El fracaso de Estados Unidos al no reconocer un mundo multipolar. Ese es el fracaso fundamental. Porque si existiera una idea general, oye, tenemos que tratar con otras personas, tenemos que tratar con otros gobiernos, ya habría un tipo de respuesta diferente. Pero la cuestión básica es que no tenemos que tratar con nadie. Somos los Estados Unidos de América. Tenemos el ejército más poderoso de la historia del mundo.
podemos hacer lo que queramos. Ellos cederán. Exijo el 100%, no el 95%. Todo el razonamiento de fondo proviene del factor estructural más amplio de un declive del poder relativo de Estados Unidos. Pero luego pasa por este colapso de nuestros procesos gubernamentales, la corrupción de la política en Washington y, en este punto, la personalización de la toma de decisiones. Bueno, a lo largo de la historia, uno suele ver que los grandes imperios construyen estas complejas burocracias. Cuando entran en decadencia, esas burocracias se vuelven lentas, corruptas y muy reacias o resistentes a la reforma. Y la competencia entre las élites sigue intensificándose. Así que no es algo sin precedentes, pero para ser sincero, no estoy seguro de dónde viene esto. En el caso de Estados Unidos, solo por decirlo, la burocracia estadounidense siempre ha sido menos estructurada en la mayoría de las partes del gobierno que en otros países, debido a esta alta rotación y a la politización de los niveles superiores. El único lugar donde eso básicamente no ha sido cierto ha sido la CIA, que es central en la política exterior estadounidense y ha estado más estructurada. Se nombra un director que rápidamente es absorbido por el resto de la organización, así que el Estado profundo ha estado ahí. Pero lo que está ocurriendo ahora es que personas como Hegseth o Lutnick o Trump son realmente quienes toman las decisiones. Resulta que son terribles, ignorantes, inestables, delirantes, pero son ellos quienes realmente toman las decisiones. Así que eso es, por así decirlo, la verdadera sorpresa. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Sé que tienes un día ocupado ahí, así que gracias de nuevo. Encantado de estar contigo. Bien, muchas gracias.